Muy buenos días, estudiantes. Un gusto poder saludarlos. Creo que esta idea es cierto para que puedan desarrollar los ejercicios correspondientes a la clase número 3 que tiene que ver con varianza y desviación estándar. Voy a ir explicando ahí con un PowerPoint más o menos lo mismo que aparecía en la clase, con algún ejemplo para calcular, ¿cierto?, la varianza y la desviación estándar, de tal manera que puedan ustedes ir completando la actividad, que es la última foto, ¿cierto?, que les mandé. Recuerden además, ¿cierto?, que está pendiente de entrega jueves, para el día jueves 25, porque no el viernes, porque el viernes yo no tengo clases con ningún curso, por lo tanto, hasta el jueves, hasta las 6 de la tarde, voy a estar recibiendo ahí las actividades atrasadas que ya deberían de haberse mandado ya. Entonces, comencemos un poco. El video va a durar máximo 15 minutos, no puedo durar más, porque los videos más pesados, ¿cierto? Más de 15 minutos, cuesta mucho subirlos a YouTube. Voy a estar ahí pendiente más o menos de que no nos pasemos. Vamos entonces con la primera parte. Ahí estoy presentándoles la pantalla. ¿Cómo se llama la unidad? Recuerden que la unidad se llama medidas de dispersión y según lo que acordamos, ¿cierto? En base a los mismos lineamientos que dio el Ministerio de Educación, son 3 meses que tenemos que destinar a nivelación, marzo, abril y mayo, a nivelar netamente, ¿cierto?, los objetivos de aprendizaje del año pasado. Y en los 7 meses restantes ahí tenemos que ir trabajando lo que corresponda a cuarto medio, que es de un poquito para este año. Y vamos a ir tratando de incorporar todos los contenidos PSU, todo lo que más se pueda. Ex PSU, ¿cierto? Entonces nos vamos con esta parte de las medidas de dispersión. Ya habíamos visto dos nosotros. El objetivo de aprendizaje es el mismo, ¿cierto? Tomar decisiones en situaciones de incerteza o de incertidumbre. Y el indicador específico o el objetivo específico de esta clase va a ser aplicar estrategias para calcular la varianza y la desviación estándar. Un pequeño recordatorio y algunos conocimientos previos. La varianza y la desviación estándar corresponden a la tercera y la cuarta medida de dispersión en estudio, porque ya habíamos revisado dos en clase, ¿cierto? Revisamos el rango y la desviación media. Indicamos, ¿cierto?, cómo calcular esos dos. Entonces hoy día nos vamos con la varianza y la desviación estándar. El tema lo revisamos el año pasado, ¿cierto? Pero recordaremos un poco la simbología, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo de la varianza? ¿Cuál es el símbolo que le corresponde a la desviación estándar? ¿Cierto? Así como el rango era R y la desviación media era dx o d promedio, ¿cierto? Vamos a realizar o a revisar los cálculos correspondientes para llegar a calcular estos parámetros. Y una vez que aprendamos a calcularlos, ¿cierto? Vamos a tener que darle alguna interpretación. ¿Qué pasa cuando un valor de varianza o de desviación estándar es más grande o más chico? Eso también lo revisamos en algunos problemas el año pasado. La forma entonces como interpretar estos valores. Número 3, entonces, varianza. Y número 4, desviación estándar. Son las dos medidas de dispersión nuevas que vamos a estudiar y que van a tener que calcular. Al calcular la varianza y la desviación estándar, se pueden generar dos situaciones o dos casos. ¿Ya? El primer caso es que el conjunto de datos corresponde a una muestra. Eso fue lo que vimos básicamente el año pasado. Calculamos, ¿cierto?, las desviaciones estándar, la varianza y en general las medidas de dispersión, pero para un conjunto de datos que correspondía a una muestra. Y en ese caso la varianza era S al cuadrado y la desviación estándar era S. Hay que hacer esa asociación. Si veo S al cuadrado, varianza. Si veo S, desviación estándar. Pero con la S es la varianza y la desviación estándar de una muestra, ¿ya? Y un segundo caso que vamos a estudiar, donde el conjunto de datos corresponde a una población. Entonces, cuando el conjunto de datos corresponde a una población, la varianza y la desviación estándar utilizan otra simbología, pero son los mismos conceptos. En el caso de la varianza, y eso lo veíamos en clases, se representa con esa letra griega, sigma,
al cuadrado. Sigma al cuadrado la varianza y sigma sin el cuadrado la desviación estándar. Ambas medidas de dispersión están relacionadas, o sea que las vamos a estudiar juntas, la varianza y la desviación estándar, porque efectivamente hay una relación entre las dos. La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, en que uno ve, una va al cuadrado, la otra va sin el cuadrado, entonces para sacar el cuadrado se extrae raíz. Por eso se dice ahí, ¿cierto?, de que la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Por este motivo debemos ser muy cuidadosos con los cálculos. ¿Por qué? Porque debemos ser tan cuidadosos, porque en el fondo si calculamos mal la varianza, la consecuencia de haber hecho mal ese cálculo va a ser que nos va a arrojar también una mala desviación estándar. Ya, cuidado con ese detalle. Esto va a aparecer también en las fórmulas, por lo tanto vamos a tener que recordarlo. Un conocimiento previo que también estuvimos mirando, ¿cierto? El año pasado aparecían varias fórmulas este símbolo, el símbolo de suma. ¿Qué es ese símbolo matemático? Es un operador matemático, ¿ya? Es un operador matemático que permite representar básicamente sumas de muchos números, ¿ya? Se le conoce también como sumatorio, ¿ya? Y para que lo puedan entender, lo que representa finalmente una sumatorio, que hay detrás cuando uno ve ese símbolo, vamos a verlo ahí con dos ejemplos eh, de sumas bastante comunes que se pueden utilizar representando este operador. La sumatoria siempre tiene un número de ahí pequeño, donde dice i igual a 1. ¿Qué me indica ese i igual a 1? ¿Desde dónde va a partir la sumatoria? Pues esta sumatoria parte en el número 1, por eso ahí parte en el 1, y termina hasta en n. Por eso la suma termina hasta n. Y ahí aparece un n. ¿Qué significa eso? La suma de los primeros n números. Entonces los primeros n números, recordamos ahí aparecen a lo mejor los números naturales, sin considerar al cero, ¿cierto? Desde el 1 en adelante, por eso aparece. ¿Qué significa esta sumatoria? Desde i igual a 1 hasta n de los n, significa básicamente eso. 1 más 2 más 3 más 4. Desde el 1, desde el número que me indica donde parte la sumatoria, hasta el número de acá arriba. Por ejemplo, si hubiese sido hasta el 5 llega la sumatoria. Hasta el 6 llega la sumatoria. En este caso es hasta n, por lo tanto hasta n llega la sumatoria. Otro ejemplo, ya de una sumatoria que no parte desde el 1, por ejemplo, dice acá esta sumatoria desde el i igual a 3 de los n hasta n, perdón, de los n al cuadrado. ¿Qué significa esto de sumatoria desde el i igual a 3 hasta n de los n al cuadrado? Los n al cuadrado vendrían siendo los números al cuadrado, pero ahí tengo que tener un cuidado que me está diciendo que esta sumatoria no parte de 1, dice desde i igual a 3. 3 al cuadrado más, eso significa ese símbolo sumatorio, puras sumas, más 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, ¿hasta dónde? Hasta cerca me hubiese dicho, por ejemplo, hasta 9, llego hasta el 9 al cuadrado, pero como dice hasta n, tengo que llegar hasta n al cuadrado. Eso es básicamente lo que representa este símbolo o este operador matemático de sumatoria, unas sumas repetidas básicamente. Pero acá viene ya la parte un poquito más matemática, o la parte más formal, lo que tiene que ver con fórmulas, y ahí tenemos que poner un poquito de atención para poder comprender esta parte. Vamos a explicar ahora cómo calcular la varianza, pero la varianza poblacional. ¿A qué le llamamos varianza poblacional? A aquella que está representada con el símbolo, ¿cierto? Sigma al cuadrado. Cuando aparezca sigma al cuadrado, ahí en ese caso estamos hablando de la varianza poblacional. ¿Cómo se define esta varianza poblacional? Se define como la media aritmética. ¿Qué era la media aritmética? La media aritmética, ¿cierto? Era el promedio. ¿Y qué característica tenía calcular un promedio? Que se sumaban todos los datos y se dividía por la cantidad. Entonces, como me está diciendo, se define como la media aritmética. Me está diciendo, se define como un promedio. Y cuando usted calcula un promedio, usted divide por la cantidad de datos. O sea, que divide por n. De ahí que aparezca el dividido o partido por n en la fórmula, como está diciendo que es un promedio. ¿Y un promedio de quién? Dice, de los cuadrados, por eso ahí aparece el cuadrado o el elevado a 2. Promedio de los cuadrados de las diferencias eran una resta
el cuadrado de la resta o el cuadrado de la diferencia, ¿entre qué? Entre el dato y su media aritmética. Y ahí viene algo que cambia, ¿cierto? Que cambia en cuanto a la simbología que nosotros estábamos ocupando para el promedio. Cuando hablamos del promedio, ¿cierto? O la media aritmética, lo representábamos con una X, con un gorrito. En este caso, cuando hablamos de varianza poblacional, ya vamos a tener que cambiar el símbolo de la media aritmética del promedio, para ese caso, el que aparece es esa letra. ¿Cómo se letra así? ¿Cómo se lee? Perdón, esa letra. Esa letra se lee mu, pero esa letra mu simplemente corresponde a la media poblacional o al promedio. O sea que, ¿cómo vamos a calcular mu tal cual como calculamos un promedio? ¿Qué otras cosas tenemos que descifrar ahí en la fórmula? Sigma al cuadrado es la varianza. Entonces, la varianza es igual a la sumatoria de los i igual a uno. O sea que esto parte en uno, termina en n. ¿Dónde va a terminar? En la cantidad de datos. Si hay tres datos, la suma va a tener tres términos. Si hay cuatro datos, la suma va a tener cuatro términos. Si hay cinco datos, la suma va a tener cinco términos. Y así dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de datos, va a ser la cantidad de sumas que vamos a tener ahí para calcular la varianza poblacional. El XY representa el dato dado menos el mu, que dijimos que representaba el promedio, y todo dividido, toda esa suma va dividida por n, que es el tamaño de la población o la cantidad de datos, ¿cierto? Si me dan 5 datos dividido por 5, si me dan 6 datos dividido por 6, y ahí vamos a ir haciendo todo ese análisis. Una fórmula que parece muy compleja, pero finalmente tenemos que ir viendo lo que se necesita. Tengo que tener la diferencia o la resta entre el dato y la media, los cuadrados. Al final tengo que dividir por n, pero vamos a ver esto, ¿cierto? De manera más cortita o con una estrategia, ¿cierto? Paso a paso de cómo calcular la varianza, y que dijimos que estaba directamente relacionada con la desviación estándar, que es sigma, pero sin el cuadrado. ¿Y qué dice acá? Dice que la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada positiva de la varianza. O sea que esta era la varianza, ¿cierto? O la fórmula de la varianza. Le aplicamos raíz cuadrada, y al aplicar ahí raíz cuadrada, ¿cierto? Nos queda sigma sin el cuadrado igual a raíz cuadrada, y de lo mismo que teníamos, ¿cierto?, en el caso de la varianza. Entonces, para hacerlo más cortito, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Una vez que usted ya tenga la varianza calculada, supongamos que la varianza le dio 9. Si la varianza le dio 9, la saca raíz cuadrada al 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Ese 3 vendría siendo la desviación estándar. Finalmente, ¿cierto? Para sintetizar, una vez que usted calculó la varianza, le saca raíz cuadrada a ese valor, sea cual sea, y ahí obtenemos inmediatamente la desviación estándar sigma para una población. Recuerden que ahora estamos trabajando con una población. Ahora, ¿de qué va a depender si es una muestra o una población? Eso lo indica el problema. ¿Ya? Voy a ver la hora para que no nos vaya a pillar. Ya estamos un poquito pillados, se van a completar los 15 minutos. Por lo tanto, hasta acá va a quedar la primera parte. Explicamos un poco los antecedentes teóricos. En el otro vamos a ir con el paso a paso de cómo calcular tanto la varianza como la desviación estándar y un ejemplo. Así que atentos al siguiente video. Vamos a detener la grabación. Nos veo entonces explicando con un ejemplo en el siguiente video.